Amigos, Ministerios Cristo por su Mundo les da nuevamente la bienvenida a su canal. Hoy vamos a continuar con el análisis de nuestro personaje, que es la vida de Moisés, y la enseñanza del día de hoy la he titulado Derribando obstáculos. Acompáñame a ver con tu Biblia ahí en tu casa este precioso mensaje que nosotros vamos a recibir de parte del Espíritu Santo. Adelante. La historia que vamos a ver el día de hoy es precisamente la historia de Moisés huyendo de la tierra de Egipto, huyendo de la presencia de Faraón. Vamos a ver a un Moisés inmaduro cometer un crimen, vamos a ver a un Moisés que piensa que está huyendo de la presencia de Dios, vamos a ver a un Moisés confundido, un Moisés despojado. Y yo creo que muchas veces nos identificamos con esta parte o con esta porción de la escritura de lo que aconteció en la vida de Moisés. En algunos puntos nos vamos a sentir identificados, y si no nos sentimos identificados, esto nos va a servir para tomar aprendizaje precisamente de la vida de Moisés. Y te voy a pedir que me acompañes a leerlo en tu Biblia, y esto se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 15, y dice así. Dice: Moisés huye de Egipto. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza, y se dio cuenta que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados, y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio a dos hebreos estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, cuando Faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Moisés creyó que estaba huyendo de la presencia de Dios porque dice que huyó y se sentó en un pozo. Muchas veces creemos que estamos huyendo de la presencia de Dios sin saber que realmente Dios nos está acercando al punto que Él quiere. Es decir, nos está acercando al propósito que Él ha determinado, que Él ha trazado para que nosotros podamos posicionarnos en el lugar donde Él un día nos quiere ver. Pero fíjate bien, vamos a analizar el versículo de Éxodo 2:11, que fue con el versículo que empezamos. Y dice que Moisés, cuando era ya hombre, el libro de Hechos 7:23 nos menciona que Moisés era de la edad de 40 años cuando dice que sintió en su corazón ir a visitar al pueblo de los hebreos. ¿Y por qué Moisés dice que vio a uno de sus hermanos de raza y se dio cuenta que tenían trabajos muy pesados? ¿Por qué sabía que eran sus hermanos de raza? No olvidemos que Moisés fue criado por una nodriza hebrea, que fue criado por su madre, aunque fue instruido con las costumbres y aunque fue instruido en toda ciencia, en toda sabiduría egipcia. Moisés nunca olvidó su fundamento, nunca olvidó en lo que estribaban sus creencias. Esto te lo comento a ti, amigo, amiga, que estás por cursar la universidad o que estás en la escuela o que has empezado a escuchar algunas teorías acerca de la existencia de Dios que se contradicen con lo que tú crees en tus fundamentos. Tú puedes estar en la escuela y puedes tener el conocimiento que te imparten tus maestros y tus profesores, que Dios bendiga a los profesores, pero esto no quiere decir que vaya a interferir con las bases y los fundamentos que te han dado en casa, o con los bases y los fundamentos que precisamente la palabra de Dios ha puesto en tu vida. Nunca te olvides cuáles son tus raíces, cuáles eran tus fundamentos. Ahora bien, Moisés tenía 40 años cuando fue llamado por Dios para alinearse en el deseo de sus propósitos de Dios. Tenía 40 años. Algunas veces podemos pensar o creer que a la edad de 40 años, ¿qué vamos a poder servir a Dios? ¿O qué cosas podemos hacer para Dios? O a veces creemos que se nos ha pasado el tiempo y que ya nuestro tiempo se pasó. Pero Dios ha determinado en este tiempo cronos
el tiempo específico para el cumplimiento de sus promesas, el tiempo específico donde tu pieza va a ser acomodada en el tablero y vas a entrar en el lugar que te corresponde. Moisés no fue enviado, no podía ser enviado cuando era un niño a cumplir el propósito de Dios. Necesitaba ser preparado, necesitaba ser instruido, pero también necesitaba ser moldeado. Y dice el versículo 12, dice: entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Esto solamente nos denota en la vida de Moisés una falta de madurez. El acto que cometió fue un acto que no nació en el corazón de Dios, porque Dios jamás hubiera podido inspirarlo para cometer un crimen. Eso es algo que va en contra de la naturaleza de Dios. Esto nos denota claramente que Moisés necesitaba ser tratado, y como más adelante vamos a ver, él pasó por un proceso de formación para despojarse de esa mente egipcia. Dios lo tuvo que llevar 40 años en el desierto para poderlo preparar. Moisés era un gran líder, pero se tenía que quitar. Es como cuando tú tienes un diamante y tienes que quitar la corteza para pulir ese diamante. Tienes que quitar lo que sobra. Y ese era el trabajo que Dios iba a hacer con Moisés. Dice el versículo 13: al día siguiente volvió a salir y vio a 2 hebreos que estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas al de tu propia raza? Me asombra mucho la similitud que hay entre Moisés y entre la vida de Jesús. Ambos fueron perseguidos desde su niñez para ser matados por un emperador, por un faraón. Ambos fueron rechazados por su pueblo, pero sobre todo ambos se despojaron del trono para poder tomar el lugar que les correspondía en este mundo. Quiero que analices un poco la vida de Moisés. Moisés fue criado como un príncipe. Él tenía todas las comodidades, él tenía todos los lujos, lo mismo que tenía Jesús. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, a partir del versículo 5, que debe de haber, dice: haya pues en nosotros este mismo sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se tuvo que despojar para poder salvar a su pueblo. Se tuvo que despojar de su trono, de sus comodidades, se tuvo que despojar de su propia esencia. Eso fue lo doloroso para Dios. Moisés estaba haciendo lo mismo en este punto. Se tenía que despojar del trono para poder salvar al pueblo de Dios. Hay veces que nos tenemos que despojar de aquello que nosotros más queremos para poder cumplir el propósito de Dios. Y como te lo estaba diciendo en un inicio, cuando tú piensas que estás huyendo de la presencia de Dios, realmente Dios te está acercando. Moisés pensó que se iba lejos. Dice que huyó a la tierra de Madián y pensó que se iba, sin saber que realmente estaba en el punto donde Dios lo quería. Fíjate bien, en esta época que estamos pasando de esta pandemia, muchos de ustedes o a lo mejor han perdido sus empleos, sus empresas. La vida se les ha tornado a lo mejor gris. A lo mejor has perdido algún ser querido, algún familiar. No sé qué es lo que esté aconteciendo en este momento de tu vida. Moisés estuvo en ese parámetro precisamente. Moisés se creyó despojado de todo, se sintió perdido. Imagínate, él se tuvo que huir del palacio, de todas las comodidades que él tenía. Adiós, Moisés. Él tuvo que huir de aquello que él más amaba para posicionarse en el lugar de su identidad. Dice el versículo 14, dice: y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo y se dio cuenta de que se había descubierto la muerte del egipcio. Y en efecto, cuando Faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. A lo mejor creemos en este punto de nuestra existencia que los problemas, las adversidades, las angustias nos han llevado a huir de esta realidad, alejarnos de esta realidad y sumergirnos en algo que se nos convierte a veces en un panorama gris. No quiero que tú te dejes hundir
por las preocupaciones, por la depresión. Aún en esta depresión, aún en las adversidades, aún en las pruebas, Dios tiene un propósito y tiene un plan. Aunque nuestros ojos físicamente no lo puedan ver, Dios está tratando de formar las cosas. El libro de Hechos dice que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Es decir, que no nos corresponde a nosotros saber en el tiempo y no nos corresponde a nosotros saber cómo Dios está fabricando las cosas para ponerte en el lugar. Es como cuando lo vimos en uno de los primeros videos, cuando Dios adecuó el mundo. Por eso el ser humano fue creado hasta el final como la joya de la corona, porque Dios primeramente estaba preparando un lugar para poderte poner a ti y a mí. Y así mismo en esta vida, Dios preparó el lugar para colocar a Moisés, aún en medio de la adversidad. Y Dios está colocando un lugar para ponerte a ti, aún en medio de la adversidad. Así es que no te desanimes, continúa. Yo te invito a que verdaderamente tú leas la palabra de Dios e independientemente de que tú leas la palabra de Dios, que tú te aferres a tener un encuentro con Jesús, que te aferres a tener un encuentro, porque es lo único que transforma. El conocimiento, a veces la letra mata, pero el conocimiento de Dios, un conocimiento verdadero, un encuentro verdadero con Dios, es lo que va a traer un cambio radical a tu vida. Agárrate a Él como si fuera un salvavidas en medio de un océano. No dejes que las preocupaciones y las adversidades en este momento, en estos tiempos, puedan ahogar el propósito que Dios tiene para ti. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este mensaje haya bendecido y edificado tu vida. Recuerda compartir el mensaje, ya que es compartir vida. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.